Perfecto. Entonces, bueno, eso es el principio, esas son algunas tradiciones. Las Indias, se está hablando un poco de, obviamente, el peligro de los incendios, lo importante de estar bien protegido. Ahí pueden ver que esto es lo más importante para mí. La fábrica es una fábrica ISO, es una fábrica primer mundo, o sea, nada que envidiarle con ninguna fábrica en Estados Unidos o en Europa. Realmente ellos utilizan todos los procedimientos de la ISO. Fueron la primera compañía en la India y una de las primeras en Asia en recibir su listado L para alarma de incendio, ¿ok? O sea, ellos tienen oficinas en varios países, incluso hay Ravel Américas, tiene una pequeña oficina en Miami y una bodega en Miami. Nosotros les estamos entregando a ustedes desde Miami. La mayoría tienen sus freight forwarders, su bodega. Esa es una toma del lobby, como pueden ver, parece cualquier compañía norteamericana. Ese es Raja, el presidente, con su hijo. Obviamente, le digo yo a mucha gente, los indios han entrado un poco tarde al mercado respecto, por ejemplo, a los Pero chinos. Pero qué bien. yo le comento a todo el mundo que los mejores ¿Tú ingenieros sabes del cómo mundo es que ahorita son se, los... Aló, tú sí, por sabes cómo es favor, que se pueden anular, comparte por una favor, el carpeta? micrófono. Anulan el micrófono, por Pasa con favor. ustedes a mí también. Esta. Por favor, anular el micrófono. Ok, bueno, sigamos ahí que desafortunadamente, bueno, esto siempre ocurre. Entonces, ellos tienen oficinas en varias ciudades del mundo. Ok. Ravel como tal es una empresa, la parte de alarma de incendios es una empresa como unos 30 millones de dólares en ventas. Son parte de un grupo bastante más grande que se dedica a otras áreas. Ok. Como estaba comentando, tenemos una bodega y oficina en Miami. Ya está legalizada en Miami. Las entregas son en Miami. La mayoría de ustedes, con la excepción de los clientes en México, si tienen forwarders en Miami o bodegas en Miami, pues nosotros hacemos las entregas sin ningún costo adicional. Ya para México es diferente, obviamente sí tendríamos que enviar a El Paso o a donde ustedes reciban los equipos. Entonces, unas tomas aquí de los ingenieros, ellos tienen todo el proceso de ellos de fabricación. Ingeniería está, repito, a nivel de primer mundo. Para recibir listado L, parte de este proceso, todo esto que ustedes están viendo ahí, es sujeto a auditoría por UL. O sea, los auditores de UL van con cierta frecuencia a la fábrica de Ravel. La mayoría de las veces llegan por sorpresa y ven todos estos procesos. Todos estos procesos son auspiciados y supervisados por la UL. ¿Ok? Tienen toda no estoy seguro qué cantidad de inventario tienen en la India, pero eso son tomas como le dicen, el piso de fabricación. Tiene diferentes líneas, tiene una línea UL y otra línea CE. Muchos de ustedes tenemos gente aquí, en la llamada del martes, había gente en Aruba, Surinam, otras islas del Caribe que aceptan CE también, europeo. Eh, para muchos de ustedes en América Latina también es aceptable CE. Para que sepan, por ejemplo, los paneles CE, el Avani CE, que es el Avani DB, el direccionable, nuestros detectores direccionables UL son totalmente compatibles con los paneles CE direccionables, totalmente compatibles, ¿ok? Lo mismo por ejemplo, los paneles CE convencionales, del de 2 y de 4 zonas, que además son baratísimos, son compatibles con los detectores UL convencionales, ¿ok? Y todos estos equipos utilizan el mismo firmware y ellos mismos, repito, tienen una línea de fabricación UL y una CE y una está a un lado, están como a 30 metros de distancia uno al otro. Todos los equipos son probados y testeados. No solamente todos los UL con equipo periférico UL, todos los CE también. Y también se ha mezclado. Lo único que no mezcla es, por ejemplo, hay algunos módulos que no son compatibles, que van a ver ustedes en la lista de precios, porque son CE que no se pueden utilizar con el equipo UL. Algunos de los módulos no se puede. Pero los detectores sí son todos compatibles o intercambiables, puedo decir, ¿ok?
Están viendo mucho panel blanco. Nosotros estamos promoviendo, para cuestión de facilidad de inventario y uniformidad, estamos tratando de mantener stock es que de los paneles que sean o negro o rojo, que es lo que la gente en su mayoría piden, ¿ok? Certificados, ellos han ganado muchos premios en la India. Bueno, repito, fueron la primera empresa india en recibir el listado L, ¿ok? Tienen el EPCB, que es de Inglaterra, y la fábrica es una fábrica, como dije anteriormente, totalmente ISO, ¿ok? Aquí pueden ver el rango de productos, direccionable, convencional. Tenemos un sistema de supresión también, el AR-25, que eso, vamos a hacer un curso, si Dios quiere, en Panamá en mayo, de 2 días completos. Ese sí va a ser hands-on, ese va a ser en vivo, y ahí vamos incluso vamos a tocar y vamos a ver el panel de supresión y también los paneles convencionales. El curso de hoy más bien es enfocado en los paneles direccionables o la BANI direccionable de Ravel, ¿ok? Yo no tengo ni idea de qué están diciendo ahí, puedo improvisar, pero no lo voy a hacer. Esto dice que tienen 40, ya tienen mucho más de 40 distribuidores y más de 200 dealers. La idea de ellos es eventualmente expandir al mercado norteamericano también. Tienen clientes multinacionales, como pueden ver ahí se ven algunas de las cadenas con que trabajan, hoteleras, restaurantes. Hay muchos mercados aquí, por ejemplo, el dominicano, el panameño, el colombiano, el costarricense, por ejemplo, hoteles locales, ¿ok? Que no son, pueden ser o no pueden ser de cadenas internacionales. Por ejemplo, yo sé que muchas veces ofrecen Honeywell, se ofrece Johnson, se ofrecen otras marcas, Potter, que son muy buenas, pero el cliente por presión de presupuesto o por costos, los dejan ustedes esperando, los dejan guindando en el aire. La idea de Ravel, principalmente con el equipo direccionable, es darles a ustedes una solución bastante más económica. Nosotros hemos ya visto cotizaciones donde hemos cotizado varios hoteles y varios edificios de lujo residenciales y estamos entrando total, globalmente, es casi un 30% más económico que por decirte que la marca de Honeywell. Eh, Eso es considerable, puede ser la diferencia entre ganar y perder un proyecto. ¿Ok? Creo que estamos llegando al final ya de la corporativa. Ok, Creo que podemos comenzar con la parte de software, la presentación de software que tenemos preparada. perfecto. Y entonces, bueno, dejo mi cámara nada más prendida unos minutos para que me vean, me conozcan Ok, personalmente o físicamente, no personalmente, pero sí físicamente. Y sí, entonces sí la voy a apagar para no consumir tanto recursos y vamos ok, a comenzar con la presentación. ok. Bueno, Listo. vamos a ver, a continuación vamos a ver dos software. El primero de ellos es este que ven acá, este icono que se ve acá. No vamos a abordar la parte de instalación porque realmente la instalación del software es muy sencilla. Básicamente van apareciendo los menús en pantalla, vamos dando siguiente, siguiente. Si queremos eh, que se instale en el disco C, que es lo más típico de todo, pues lo podemos dejar así. Y entonces, este es el software con el que programamos los paneles Avani. Como bien decía yo, nos vamos a enfocar en esta presentación en lo que son los paneles análogos o analógicos, como se les llama en cada lugar, y son los paneles Avani. Así se ve el icono. Direccionable. Onay, una cosa que es importante, me preguntaron mucha gente el martes después de la llamada. Este mismo Ajá. software programa los paneles UL, Avani UL y también Avani CE, si no me equivoco. Es el mismo software. Sí, Ok, así es, así es. ok, perfecto. Así que tenemos, Gracias. está aquí abierto. Espera, voy a salir de este, que lo tenía aquí para hacer pruebas. Vamos a volver a entrar. Bueno, así se ve. Esta es la pantalla de bienvenida o la pantalla de logueo o login. El usuario es admin, y el password que viene por defecto es 54321. Esto lo podemos cambiar, lo vamos a ver enseguida que entremos. Esta es la pantalla principal. Acá tenemos varias opciones y fíjense que una de las primeras que siempre recomendamos utilizar es cambiar el password.
y nosotros le damos acá, nos va a pedir el usuario, el nombre de usuario que vimos que era admin, el password anterior que sería 54321, el nuevo, la nueva contraseña y la confirmación de esa nueva contraseña y se va a cambiar. Ahora no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así y tenemos crear un nuevo archivo o un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente. Yo voy a hacer uno nuevo para comenzar desde cero. Tengo algunos ya creados, lo van a ver en una de las pantallas siguientes, van a ver los que tengo creados ya, pero no vamos a usar eso. Vamos a usar aquí uno nuevo y vamos a ir probando todas las funcionalidades y mostrándola para que la puedan visualizar. Aquí nos da el nombre del proyecto. Vamos a ponerle... Me están preguntando sobre qué Windows corre el programa Bueno, de software. este está corriendo sobre Windows 10, pero corre sobre Windows 11 también, que es la última versión de Windows. Está completamente actualizado con respecto a Windows. Aquí tenemos, vamos a poner una descripción breve, vamos a poner también certificación RAVE. Aquí es conveniente en la descripción que se ponga una descripción del sistema o de lo que tienen instalado. Por ejemplo, panel Avani de un lazo, de dos lazos, edificio, nombre del edificio, porque esta descripción aparece después y da mucha idea, pues sobre todo cuando tienes muchos proyectos ya guardados, da idea de cómo organizar la información y cómo pues, recuperarla o buscarla. Aquí lo que decías, John, muy importante, fíjense todos los modelos que el software puede atender, modelos de Ravel. Avani, el RE 4200, 4200N, hay varios. Nosotros aquí vamos a usar el Avani, que es el que nos interesa en la presentación. Me está preguntando Nice, viene con el panel de software. Me está preguntando desde Ecuador si viene con el Avani programa. O sea, hay que descargar un link. Viene con el panel. Sí, viene con el panel. Viene con el panel. Okay. Ok. Este software que estamos viendo es completamente gratuito si se quiere ver así o viene ya con la compra del panel Avani. Okay. Aquí nos pide el nombre de programador. Yo voy a poner acá mi nombre. Aquí lo vamos a salvar estos datos. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es creando un nuevo proyecto. Estos son los datos que nos pide el software de inicio y lo vamos a dar guardar. Nos dice que se ha creado satisfactoriamente y si lo queremos abrir, vamos de nuevo a File, Open. Le decimos cuál es el modelo de panel que queremos trabajar, Avani. Nombre de proyecto, fíjense que aquí salió certificación, que fue el último que creamos, pero yo tengo más, tengo este que es de prueba, que lo estuve probando. Y aquí le vamos a decir, muy importante, la dirección del panel. Si tenemos un solo panel, ponemos uno, pero tenemos la posibilidad de tener hasta 8 paneles en red. Entonces, cuando tenemos más paneles y, por ejemplo, tenemos una red de 4 paneles y queremos programar el panel número 3, pues tenemos que indicarle cuál es el panel al cual queremos acceder desde el software para poderlo programar. En el modo de conexión hay dos maneras de conectarnos, software con PC o con laptop, en el caso que corresponda. Tenemos la forma por USB, que es la que vamos a utilizar en esta presentación. Nosotros estamos conectados un panel demo, un panel tipo maleta como exposición, pero que es completamente funcional y tiene las mismas funciones que un panel normal. Nos estamos conectando por medio de USB desde ese panel o esa maleta demo a una laptop. Si se quieren conectar Ethernet, sería una conexión punto a punto. Fíjense que se habilita la dirección IP y aquí pondríamos la dirección IP del panel. Y tendríamos una dirección IP fija, por supuesto, IP fijo en nuestra laptop o en nuestro computador para poder hacer la comunicación vía Ethernet. Pero como les decía, en este caso, como estamos por USB, lo vamos a dejar así. Fíjense lo que les comentaba de la descripción. Aquí sale la descripción que previamente habíamos escrito. Esto es bastante bueno, sobre todo por temas de organización. Le podemos dar OK y ya estamos dentro. Lo primero que vamos a hacer, si se fijan acá en la parte de arriba, dice que el estatus del panel es desconectado. Nos vamos a conectar al panel que tenemos conectado por USB en la... Es tan simple como dar Connect. Si damos aquí Connect y todo ha ido bien con la conexión, nos vamos a conectar. Vamos a esperar unos segundos.
ha sido conectado. Fíjense aquí, panel status conectado. Aquí ya podemos comenzar con los ajustes. Nosotros siempre recomendamos que nos vayamos guiando de izquierda a derecha, ¿no? Primero comencemos en System, aquí abajo en Settings. Es decir, que de alguna manera estas barras o la forma en que están organizadas las pestañas nos van a dar un poco el orden en el que debemos ir haciendo los pasos del software, y van a ver que es muy intuitivo. El software, la verdad que está muy bien diseñado, y es muy fácil de trabajar con él. Nos vamos aquí a Setting y lo primero que tenemos es el ajuste de horario, de fecha y de hora. Fíjense que está deshabilitado, está como en tono gris. Si le damos a editar, lo vamos a poder editar. Estos botones que ven acá, Read, es para leer la hora del panel. Por ejemplo, yo lo puedo editar de manera manual. Voy a cambiar aquí la fecha intencionalmente. Le voy a poner 1 de febrero. Aquí me sale 1 de febrero del 2024. Si yo le doy Read, automáticamente va a cambiar y se va a colocar la fecha de hoy porque es la fecha que tiene el panel. También podemos hacer el update o podemos hacer la actualización de fecha tomando la fecha de la computadora. Lo hacemos a través de este botón que está abajo, update, fecha de la computadora. Y si lo queremos hacer manualmente, como lo hice al principio, también lo podemos ajustar así. Si seguimos para acá, vamos a tener las opciones para configurar los relés de salida. El panel en su tarjeta madre, en su motherboard, tiene tres relés, tres relés, forma C. Es decir, están libres de potencial y son tres relés que podemos configurar de las formas que vamos a ver a continuación. Fíjense que están deshabilitados aquí. Le tenemos que dar a editar, siempre tenemos que dar a editar. Tenemos el relé 1 para configurarlo como fuego, prealarma o supervisión. Si hay alguna duda con estas opciones, nos pueden comentar. Si quieren, nos dejan las preguntas al final y lo comentamos. Pero bueno, estas son salidas. Aquí esta salida se va a activar cuando ocurra un incendio o haya una detección de incendio, una alarma de fuego. Este relé, si lo configuramos como fuego, se va a activar. Y asimismo, si lo configuramos como prealarma, todas las zonas de prealarma o detectores de prealarma van a hacer que se active esta salida. Y lo mismo va a suceder con supervisión. En la salida de relé número 2 tenemos las mismas opciones. Igual, podemos tener una, por ejemplo, la primera en fuego y esta segunda la podemos tener en prealarma según la conveniencia del proyecto o lo que estemos realizando. Y el relé número 3, vamos a ver que tiene una salida más. Las tres anteriores, pero tenemos aquí la salida de falla. Esto nos permite monitorear de manera externa o sacar del panel la señal de falla, alguna señal de falla que se esté presentando, sea falla de batería, que es muy frecuente, de batería baja, falla de tierra, que también es bastante frecuente. La podemos monitorear de manera externa, es decir, podemos avisar a otro dispositivo, a un PLC, a un autómata, a otro panel de incendio de otra marca incluso, que tenemos una falla en nuestro panel Avant. Si seguimos avanzando, tenemos algo similar, pero para las entradas remotas. En el caso de la salida teníamos 3. En el caso de las entradas vamos a tener 2. Estas salidas y estas entradas que estamos aquí mencionando están en la tarjeta del panel, están físicamente representadas en bornes que están en la motherboard del panel. Esto es muy factible muchas veces porque no tenemos que colocar dispositivos adicionales en el lazo cuando tenemos, por ejemplo, entrada cerca donde tenemos el panel, tenemos algo que queremos monitorear, un dispositivo que está muy cerca, puede ser un panel convencional, como les decía, o un panel de incendio, pero de otra marca, y no tenemos que entonces pasar esa entrada por el lazo, sino que hacemos la conexión panel a panel, ¿no? Dispositivo a dispositivo. La podemos hacer de una mejor manera. Como siempre les he venido diciendo, fíjense que está deshabilitado todo. Hasta que no demos editar, no vamos a poder mover ninguna de las opciones. Aquí tenemos también fuego remoto. En el caso de que tengamos un panel de incendio externo al panel Avani y lo querramos monitorear desde el panel Avani. Tenemos evacuación. Fíjense que acá ni en fuego remoto ni en evacuación el estilo de cableado se nos ha habilitado.
Esto se habilita solamente si tenemos una zona convencional. Porque como les mencionaba, la facilidad acá es que si tenemos un lazo convencional que está cerca, físicamente cerca de la ubicación del panel, lo podemos conectar directamente a una de estas entradas. Si tuviéramos un lazo convencional, entonces sí se habilita el estilo y podemos declarar estilo B o estilo C. Y aquí podemos escribir la locación, por ejemplo, o la ubicación, ¿no? De dónde está el dispositivo. Vamos a poner sala de control, solo como ejemplo. Podemos hacer lo mismo con la entrada número 2. Tenemos las mismas opciones. Aquí sí tenemos las mismas opciones que antes. Y fíjense que todo lo que estamos haciendo acá no se está guardando en el panel. Todo lo que estamos haciendo acá lo estamos configurando a modo de software y lo estamos guardando en un archivo local que está guardado en nuestra computadora cuando nosotros creamos el proyecto. Si nosotros quisiéramos llevar estos cambios al panel, le damos update y van a subir esos cambios a nuestro panel. No lo vamos a hacer ahora, vamos a continuar sin hacer ningún update. En avanzado tenemos la configuración de red. Como les decía, podemos tener, vamos a habilitar con editar. Podemos tener hasta 8 paneles Avani conectados en una red. Aquí es donde podemos hacer las configuraciones y podemos dar las direcciones de esos paneles. El que nosotros estamos trabajando, obviamente, sería el primero, sería el 1, por eso empieza la lista desde el 2, ya el 1 lo tendríamos ocupado, sería el que estamos atendiendo en este momento, pero podemos acá poner el panel 2, el panel 3, y podemos hacer toda la configuración de la red en esta pantalla que ven acá, habilitar o deshabilitar puntos de red si marcamos o desmarcamos estos puntos. Podemos incluso tener, por ejemplo, el panel 6 conectado a la red y deshabilitarlo. Lo podemos deshabilitar desde aquí. Acá tenemos el modo día y noche. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad en el próximo software porque yo considero que está un poco más intuitivo que como se ve acá, pero básicamente se trata de poder hacer una diferencia entre el comportamiento o la sensibilidad que van a tener los detectores, si es de día o si es de noche o en horarios específicos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una oficina o varias oficinas que trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el típico horario de oficinas, ¿no? Lo que se suele trabajar en una oficina. Estas oficinas vamos a pensar que tienen alfombras en el piso y que cuando las personas caminan y están trabajando y están en el día a día de la labor, se desprenden partículas de polvo y estas partículas de polvo pueden ensuciar las cámaras de detección de los detectores ópticos. Sabemos que suelen ser muy sensibles y más cuando tienen tecnología láser o son detectores multicriterio. Entonces, lo que vamos a querer aquí es que estos detectores ópticos o estos detectores multicriterios que son muy sensibles durante el día, mientras haya personas en las oficinas, trabajen con una sensibilidad media o una sensibilidad baja, si este fuera el caso. Pero por la noche, cuando las personas se vayan y los fines de semana, cuando ya no hay nadie y estos niveles de polvo suelen bajar o las oficinas se suelen limpiar y se suele reducir un poco con la limpieza, pues entonces vamos a querer que estos detectores funcionen con la sensibilidad más alta o la sensibilidad media en el caso de que en el horario del día la hayamos declarado como sensibilidad baja. Esto lo vamos a poder hacer aquí. Fíjense, acá nosotros podemos poner eh, hora de inicio. Vamos a poner el ejemplo que veíamos, por ejemplo, 8 de la mañana hasta las 17 horas. El día 1 que sea lunes, el día 2 que vaya hasta el viernes y nosotros podemos declarar acá la fecha, si queremos que empiece desde el día de hoy, en el caso de que lo estuviéramos programando de manera real, aquí estamos haciendo un ejemplo, lo podemos agregar y ya vamos a tener este modo día y noche activado. Eso lo vamos a ver después, cómo le decimos a los detectores cuando queremos que trabaje en modo día o cuando queremos que trabaje en modo noche. Esperen solamente un poco y vamos a llegar a esa pantalla, pero lo importante es que aquí tenemos la declaración del horario, de qué hora queremos que sea modo diurno y cuáles son los días que queremos que se trabaje modo diurno y cuáles son los días que se excluyen o los horarios que se excluyen para el modo nocturno. Ahora vamos a ir a una de las pantallas más interesantes y que probablemente todos estén esperando por esta, que es la configuración de las tarjetas. Fíjense que acá tenemos
todas las direcciones de lazo. Aquí estamos en el lazo 1. Son hasta 254 dispositivos que podemos poner en el lazo, y aquí tenemos cada una de las direcciones, el estatus, los dispositivos, la categoría, eso lo vamos a ver, y la localización de cada uno de los dispositivos. Esto es lo que nos va a permitir tener el control cuando un dispositivo se active en alarma o en supervisión. Nos va a poder, el panel nos va a mostrar dónde es que está ubicado. Y vamos a tener una respuesta más rápida si sabemos dónde está ubicado que si no lo supiéramos. Aquí tenemos los 4 lazos que tiene el panel. En este caso vamos a trabajar con el lazo 1. Solamente tenemos una sola tarjeta de lazo conectada con unos pocos dispositivos y los vamos a ver. El lazo 2, el lazo 3 y el lazo 4. Si habilitamos uno de estos, pues vamos a ir trabajando en el lazo que tengamos habilitado. Aquí, como siempre, le vamos a dar a editar para poder trabajar acá. Y vamos a hacer algo que nosotros recomendamos hacer siempre que sean pocos detectores y que tengamos muy claro de que el panel está funcionando correctamente, que no tengamos ninguna avería, no tengamos ningún problema. Y es leer los dispositivos. Esto lo vamos a hacer, se puede tardar algunos segundos, lo hizo bastante rápido por suerte, también porque son muy pocos. Estos son los dispositivos que tiene conectado este panel que estamos viendo que tenemos en la oficina ahorita conectado con el software, la maleta demo que les comentaba. Aquí fíjense que el estatus de los dispositivos es habilitado por defecto. Si nosotros quisiéramos deshabilitar algún dispositivo, lo podemos hacer acá. Habilitar o deshabilitar. Vamos a dejarlo habilitado como lo teníamos. Ajá. Acá tenemos un pulsador. Vamos a volver a dar Ring Device porque creo que no era un pulsador, era otro dispositivo. Sí, era otro dispositivo. Lo que pasa es que lo cambié manualmente. Tenemos un módulo monitor, fíjense acá, un módulo de entrada. Aquí está la categoría, nos dice que es módulo monitor. En el tipo de entrada tenemos alarma o supervisión. Acá la diferencia para estos módulos es que si queremos que sea una alarma o una entrada de alarma, el dispositivo va a provocar que las sirenas emitan sonido, que las sirenas que estén asociadas a él se activen. Luego vamos a ver cómo hacemos estas asociaciones o correlaciones o lo que llamamos a veces como ecuaciones lógicas. Si lo declaramos como supervisión, pues entonces solamente nos va a dar un aviso en el panel, pero no se va a activar. Vamos a ver con un ejemplo y con este plano o pequeño plano vamos a ir trabajando un poco, sobre todo cuando cuando veamos el segundo software que es más para gestión del edificio y podemos cargar los planos y poner nuestros dispositivos aquí. Tenemos una respuesta en tiempo real sobre el plano de dónde se está produciendo la alarma. Pero eso es como les decía anteriormente con el software que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá nosotros tenemos este módulo monitor número 1, que es el que estamos configurando o direccionando en nuestro sistema, y vamos a suponer que lo estamos teniendo para supervisar una válvula de bombas contra incendio. El estado de esta válvula que queremos reportar siempre es normalmente abierto, ¿no? Nosotros queremos saber cuando la válvula se cierra. Si esta válvula se cierra, nosotros vamos a generar una señal de supervisión. No queremos una señal de alarma. No queremos que si alguien cierra la válvula por temas de mantenimiento en las bombas de incendio, esta sirena suene o esta sirena suene. No queremos provocar eso. Solamente queremos que el panel nos dé un aviso y la persona que está encargada del control o del mantenimiento del lugar tenga conciencia, se entere en tiempo real de que la válvula ha sido cerrada. Para lograr eso, nosotros le declaramos al módulo monitor que el dispositivo que se está monitoreando va a ser de supervisión. Acá fíjense que tenemos un módulo de entrada, un módulo de salida, perdón, o módulo de control. Acá en el plano que les mostré, yo lo representé como un módulo para una sirena, que es básicamente el uso que se le da al módulo de control, porque como seguro la mayoría lo domina, como que da 24 volts, entrega 24 volts. Estos 24 volts pueden ser reseteables o no, según convenga, y se activa, por ejemplo, esta sirena de acá. Tenemos otro módulo de control conectado al panel también. Yo lo he puesto para esta otra sirena.
la sirena 3. Tenemos un detector óptico conectado aquí. Fíjense que ya la categoría, en el caso de los detectores, no se habilita nada, se queda en blanco. En el tipo de entrada también. Y aquí viene la parte que les comentaba de día y noche. Aquí yo puedo decirle, para modo día, para los horarios que configuré previamente para que fueran de día, si seguimos con el ejemplo de la oficina y el horario de 8 a 5 de la tarde y los días de lunes a viernes, yo le puedo decir, para modo día funciona en una sensibilidad baja. Es decir, si hay partículas de polvo, si hay determinadas cosas que puedan parecer humo y pueden ser engañosas para la tecnología del detector o ensuciar la cámara de análisis del detector, que no lo activen en una falsa alarma, que se quede en baja. Y entonces ya por la noche sí sería eh, una sensibilidad alta. Lo mismo podemos hacer para los detectores multicriterios. Estos detectores evalúan varios, y por ejemplo yo he colocado uno acá en la sala de control como un detector multicriterio. Aquí tenemos las mismas opciones, lo podemos habilitar o deshabilitar. Y fíjense que en este caso no podemos cambiar su sensibilidad ni podemos programarlo como modo día y noche, porque tiene un detector de temperatura embebido. No solamente evalúa humo, sino que también evalúa temperatura y el algoritmo del detector es el que hace la diferencia, es el que sabe cuando se activa por exceso de temperatura, según el umbral que tiene programado, o si hay humo en el lugar en el que está operando. Otros dispositivos que no tenemos conectados en el panel, por eso no vinieron a la lista, no están acá porque no se recogieron de la base de datos que está en el panel, pero sí lo podemos agregar de manera manual. Vamos a habilitar la entrada 6 o la dirección 6 del lazo. Por ejemplo, acá nos sale el pulsador. Este que ven acá como MCP es el pulsador manual. Igual acá tampoco tenemos ningún otro registro que podamos mover. Vamos a habilitar la dirección 7. Tenemos el módulo de zona. Este módulo de zona es un módulo monitor como el que veíamos en el plano, pero a diferencia del módulo monitor para monitorear, por ejemplo, una válvula o otros equipos, este se utiliza para lazos convencionales, única y exclusivamente para lazos convencionales, porque a este módulo le vamos a llevar 24 volts desde una fuente auxiliar o desde los propios NAC de salida del panel. Y este módulo va a ser capaz de resetear estos 24 volts cuando se produzca una alarma, cuando nosotros querramos silenciar las alarmas de un lazo convencional. Y como veíamos en la entrada de los lazos convencionales al principio, vamos a tener los estilos de cableado que podemos elegir entre estilo B y estilo C. Si seguimos acá alimentando la lista, vamos a cubrir todos los dispositivos que tengamos. Ya tenemos el módulo de entrada, el de salida. Tenemos este módulo que es entrada y salida en el mismo dispositivo. Este va a consumir dos direcciones del lazo. Fíjense que se habilita automáticamente como módulo monitor, que sería la entrada. Aquí lo mismo como alarma, lo podemos dejar como alarma en el caso de que querramos que sí provoque una alarma real, el sonido y la visualización de las sirenas o de los estrobos. Y en la parte de salida, que sería la dirección número 9, vamos a tener como relé módulo de control, que también puede servir como módulo de control en el caso de que querramos activar sirenas, o otro tipo de dispositivo de salida. Básicamente lo que va a hacer este módulo, si lo ponemos en otro, es funcionar como un relé forma C libre de potencial. Va a ser la conmutación de un relé forma C, normalmente abierto y normalmente cerrado contra un común. Aquí le vamos a decir si se puede resetear, si se puede silenciar. En el caso de que sea, por ejemplo, un módulo que esté funcionando como módulo de control, si lo ponemos así, vamos a querer que se pueda silenciar porque vamos a querer hacer el silenciamiento de las sirenas desde el panel. Si le damos silenciar, pues este módulo va a silenciar todas las sirenas que estén sonando en ese momento. Acá tenemos, vamos a habilitar la entrada 10. Tenemos el detector óptico que ya lo vimos, el multicriterio que también lo vimos y solamente nos queda el detector de temperatura. Y fíjense que el detector de temperatura ya no tiene más opciones
que llenar. Acá nos está faltando algo muy importante, que sería empezar a poner las localizaciones de los elementos. Y aquí en el plano, por ejemplo, yo tenía el módulo 1, va a estar en el cuarto de bombas. Vamos a irlo haciendo nada más como ejercicio. Bombas contra incendio, estas son las etiquetas. Ya sabemos que el módulo número 1 está en bombas contra incendios. El módulo número 2 está también en bombas contra incendio. Podemos incluso copiar con control C y control V, como lo hacemos en... No, acá no salió así, se copió todo el registro. Nos lo escribimos, bombas contra incendio. Tenemos el módulo de control, que está en la sala de control. Sala de control. Tenemos el detector óptico que está en oficina. Y tenemos el multicriterio que está en sala de control. Entonces, vamos a avanzar un poco hacia los grupos. Y aquí viene toda la parte de zonificación lógica. Si entramos acá en entradas lógicas y salidas lógicas, acá nosotros podemos hacer correlaciones o relaciones entre dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Fíjense que si yo le doy editar aquí le digo que quiero que me traiga los dispositivos del lazo 1, nos va a traer 3 dispositivos y las direcciones. Los dispositivos de entrada que tenemos son el 1, el 4 y el 5, y los de salida son el 2 y el 3. Vamos acá al plano, mírenlo acá. Tenemos de entrada, módulo monitor 1, detector 5, detector 4, salida. Tenemos módulo de control para la sirena número 3, módulo de control para la sirena número 2. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar o recrear que nosotros quisiéramos que si el detector número 5 se activa, active la sirena número 3. Pero también, si el detector 4 se activa, queremos que también active la sirena número 3, pero que la sirena número 2 no se active si uno de estos detectores entran en alarma. Solamente queremos activar esta sirena. Queremos hacer una ecuación lógica o una zona lógica o una correlación, como se le quiera llamar, de estos dispositivos. Estos dos dispositivos de entrada, 4 y 5, con dispositivo número 3 de salida. Nos vamos al software y le decimos dispositivos de entrada, dirección 4, dirección 5, ya los tenemos agrupados en el grupo número 1 con dispositivos de entrada. Y habíamos dicho que la sirena era la número 3, dirección 3. Con dispositivo número 3 de salida, lo vemos aquí abajo. Fíjense, aquí tenemos hecha la relación. Si queremos configurar esa salida, la podemos hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? El micrófono abierto. Parece que No, se abrió, parece sí, tiene el micrófono micrófono. abierto, parece. Sí. Esta salida la podemos configurar como habíamos visto anteriormente, como los módulos de control, estilo fuego, supervisión, falla, salida reseteable o salida de prealarma. Vamos a dejarlo como fuego porque lo que queremos en este caso es que la sirena se active. Si nosotros quisiéramos programar un retardo, vamos a suponer que se da la presencia de humo, se activa el detector de la oficina, pero nosotros no queremos provocar la alarma inmediatamente. Nosotros queremos hacer una supervisión. El panel nos va a decir, oye, tienes el detector número 4 en alarma, pero la sirena todavía no suena. Vamos a esperar unos 20 segundos a que la persona que esté en la sala de control haga un recorrido, venga hasta aquí o comprueba a través de las cámaras. Vamos a suponer que hay cámaras en la oficina y aquí se está haciendo todo el monitoreo y compruebe que realmente si hay una alarma real, pues eso lo podemos hacer con este retardo que ven acá. Estos son segundos. Vamos a poner, si ponemos 10 segundos, se va a activar uno de estos detectores, va a dar una especie de prealarma solamente en el panel. Todavía las sirenas no van a activarse. Vamos a contar los 10 segundos y
y si la persona no ha reconocido la alarma, es decir, el operador no ha reconocido la alarma, pues entonces sí se va a disparar. Si queremos que sea automáticamente, que no espere nada, que sea instantáneo, pues lo dejamos en 0. Aquí podemos habilitar o deshabilitar la lógica que tengamos creada. Es decir, no tenemos que borrar toda la lógica, a lo mejor no funciona bien o queremos que se habilite en un momento y en otro momento no. Aquí podemos hacer la deshabilitación o la habilitación de esta lógica que tenemos acá. Y como les decía anteriormente, nada de esto se está guardando en el panel todavía hasta que no demos update. Acá la recomendación de nosotros es que cada vez que vayan pasando por una ventana del software o vayan haciendo configuraciones, vayan actualizando. Vayan actualizando con el panel porque así se van a dar cuenta si hay algún error, el panel lo va a indicar y van a poder mover de nuevo y no van a tener muchos cambios que ir a corregir, ¿no? Sino que van a ir de a poco haciendo los cambios y subiéndolos al panel, verificando que todo está funcionando correctamente y pueden seguir. En caso de que haya alguna falla, pues pueden regresar y ver qué es lo que ha ido mal por acá y volverlo y corregirlo. Si nos vamos a vistas, podemos aquí ver, podemos hacer un filtrado de los grupos que tenemos, por ejemplo, las zonas. Vamos a darle view. Fíjense que aquí tenemos todas las zonas que tenemos en el panel. Si nosotros nos vamos a Logic, vamos a darle ver todos, nos va a cargar y acá tenemos la lógica que hicimos, mírenla acá. En el grupo número 1 tenemos el detector 4, el 5, aquí tenemos toda la lógica. La podemos exportar a un archivo en Excel. Si quisiéramos tener este registro, podemos exportarlo a un archivo en Excel. No lo vamos a hacer, pero bueno, se puede hacer. Y acá tenemos los otros grupos. Acá tenemos, por ejemplo, filtrar solamente por el grupo número 1. Aquí tenemos la lógica que acabamos de hacer ahorita. Y aquí tenemos también la salida. Esto es más bien para llevar un control. Cuando tengamos muchas ecuaciones lógicas en nuestro panel, lo podemos reportar por aquí o podemos guardarlo por aquí. En configuración de grupo, aquí no vamos a entrar porque esto ya básicamente lo estuvimos viendo cuando hicimos el grupo lógico del lado de acá. Es más o menos una pantalla muy similar a esta. Podemos hacer todas las configuraciones del grupo primero. Por ejemplo, decirle, dame todos los dispositivos de entrada del piso 1, en caso que tengamos un edificio muy alto de varios pisos. Lo podemos agrupar en un grupo para que entonces solamente suenen las sirenas del piso 1 y no suenen las demás sirenas, ¿no? Y así podemos ir haciendo agrupaciones. Vamos a pasar a características, son features. Aquí tenemos, vamos a editar. Tenemos los reportes por pérdida de AC, de corriente alterna. Si nosotros le damos acá, igual aquí podemos programar un tiempo de retardo. Nosotros a lo mejor estamos en un lugar donde el suministro eléctrico es un poco inestable y sabemos que con frecuencia hay apagones por operación en la red o por operación en el propio edificio donde está instalado el sistema y la luz o la electricidad suele ser inestable y entonces decimos, bueno, es normal que durante el día hayan cuatro fallas eléctricas o 4 apagones, por llamarlo de alguna manera, y duran 30 segundos, no más que eso. Solamente es una conmutación que se hace y entonces no queremos que el panel de incendio esté reportando esas fallas que duran muy poco tiempo y nosotros podemos poner acá que la falla tenga un retardo de 60 minutos. Si la falla eléctrica por corriente alterna dura más de 1 minuto, entonces sí. Entonces sí que nos avise y nos dé la falla. Lo mismo podemos hacer con cualquier tipo de avería, que no tenga que ver directamente con la corriente alterna, sino otro tipo de avería. Podemos hacer un retardo también acá en cuanto al aviso. El auto silence de igual forma. Cuando se generan las alarmas, el operador va a tener un tiempo para reconocer las alarmas y hacer un auto silence, es decir, mandar a silenciar todas las sirenas que estén activas en ese momento. Nosotros podemos aquí obligar que si la persona hace un auto silence, si por ejemplo le damos 50 segundos, las sirenas no se van a silenciar hasta que pasen los 50 segundos después de haber hecho manualmente el auto silence. Y lo mismo sucede con la inhibición de sonido, que sería lo contrario del auto silence. Por eso fíjense que si habilitamos uno, se deshabilita el otro.
Acá tenemos algo muy importante que es la detección de falla de tierra. Esto es muy conveniente tenerlo habilitado. Bueno, muchas veces tenemos fallas en el funcionamiento y se debe a que no estamos conectando debidamente a tierra el panel y el lazo de detección, que muchas veces es algo que se obvia, simplemente no lo hacemos, no conectamos el lazo a tierra. Y es muy bueno decirle al panel que nos indique cuándo tiene falla de tierra, porque esto nos puede prevenir de funcionamientos inadecuados o erráticos. En el caso de los eventos, acá podemos entrar a todos los eventos y por aquí tengo la contraseña, es esta, eventlogs@123. Esto está en el manual. Cuando adquieran el panel, el software viene y trae el manual también, o también nosotros estamos completamente a la orden, nos los pueden pedir sin ningún problema. Todas las contraseñas están en el manual y todas las contraseñas se pueden modificar. Esta es la contraseña por defecto. Si entramos acá, le podemos decir, tráeme todos los eventos. Fíjense que se carga todos los eventos desde que este panel está funcionando. Aquí, si los queremos limpiar, no lo vamos a hacer, vamos a dejarlos así. Y si lo queremos exportar también. Queremos exportar a un Excel, a un archivo, una tabla en Excel, lo podemos hacer de esta manera. En cuanto a paneles remotos, tenemos la posibilidad de conectar paneles remotos. Ahora no tenemos ninguno, esto no vamos a poder verlo, pero aquí sería, es muy sencillo, se le da la dirección al panel remoto, se configura. Y si la dirección fuera, por ejemplo, la número 2, se le dice sincronizar con el panel. Y si todo ha ido bien con el cableado y se han seguido todos los pasos que indica el fabricante en cuanto a calibre de cable, recorridos, se va a ver acá, se va a sincronizar nuestro panel de incendio con el panel remoto. Acá tenemos los reportes, muy parecido a lo que veíamos anteriormente con los eventos. Por ejemplo, aquí podemos nosotros generar información del lazo. Miren, esto está muy interesante cuando tenemos muchos dispositivos y varios lazos conectados. En este caso, el lazo 1 nos dice, tenemos 5 dispositivos, tenemos 3 dispositivos de entrada, 0 pulsador manual. Aquí nos va desglosando cada dispositivo y 2 dispositivos de salida. Esto es un buen reporte que también podemos imprimir o directamente exportar a un archivo en Excel. El módulo GSM es un módulo que todavía no está habilitado para América. Esto solamente funciona en la India. Es un módulo telefónico. Aquí le vamos a poder, cuando esté habilitado para nuestra región, podemos meter números de teléfono y cuando se produzca una alarma, una avería o cualquier notificación que el panel nos esté indicando en los lazos que tenga conectado, pues nosotros vamos a poder recibir llamadas o comunicación telefónica para que sea interpretada de manera remota por un software, si así se quisiera. Y acá tenemos los repetidores, que bueno, no tenemos ningún repetidor tampoco conectado, pero sería básicamente como si pusiéramos un panel remoto. Le daríamos la dirección que tiene el repetidor y haríamos la sincronización aquí con este botón. Acá los errores suelen ser más de cableado, ¿no? Cuando no se respetan los calibres, las distancias, cuando se invierten polaridades, pero el software la verdad que es muy amigable en cuanto a la configuración de dispositivos remotos. Y bueno, hasta aquí es esta presentación de este software que, como vieron, es para la programación o la configuración del panel. Si hay alguna pregunta, yo creo que, no sé, Nino o Ivo, si están de acuerdo, sería oportuno hacerla ahora Sí, de este y pasarnos ya al otro software. este es el momento, definitivamente. Una pregunta. Ah, sí, bueno, eso lo vamos a ver ahorita también, porque mucha gente me ha preguntado la función del panel repetidor, por eso lo podemos ver. Sigamos la agenda y eso lo vemos ahorita. Onay y Ivo, yo le he mandado a los que están en la invitación original, les he mandado algunos datasheets en español que aparentemente algunos de estos historiadores no han compartido eso con toda su gente. Yo a todo el mundo le he mandado en archivo zip todos los datasheets que se han traducido al español. Si es necesario, individualmente, después del curso,
avísenme quién no lo tiene. Yo se los envío por WeTransfer, porque es un archivo grande con todos los datasheets en español y todos los manuales de instalación. Así que eso se los hago llegar después. De todos modos, nada, sigamos. Yo pienso que, bueno, también les mandé la presentación en PowerPoint, más o menos, que también te repasa los pasos de software de programación. Ese sí es en inglés, pero creo que igualmente le pueden sacar provecho. Bueno, y como dijo Onay, excelente presentación, excelente. Muy, muy claro y muy fácil todo. Este equipo es sumamente fácil de programar. Es casi, para mí, es casi plug and play. Sí, es muy Así, intuitivo. así lo veo yo. Es muy intuitivo. Aprovechando, ¿alguna pregunta para Onay? Sin pena. O sea, hicieron bastantes preguntas en el chat, pero aprovechemos este momento para cualquier Sí, duda. estoy viendo aquí en el chat preguntas, algunos comentarios también. Pero bueno, si quieren participar, mejor aún. Saludos, ¿qué tal? ¿Escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? José Miguel de Improtec, República Dominicana. ¿Cómo está, José Miguel? Hola, Todo José bien, Miguel. gracias a Dios, Nino. Onay, ¿qué tal? ¿Qué Miren, tal? surge lo siguiente, nosotros siempre tenemos una inquietud de parte de los clientes que es la notificación, vamos a decirlo así, de alarmas, ya cuando el panel esté en red. Nosotros tenemos clientes que tienen paneles, por así decirlo, en todo un complejo, donde están conectados todos en red, pueden ser hasta 8, 10, 12 paneles, donde le reportan a una plataforma que eh, ellos lo visualizan en su TV Wall o en su centro de monitoreo. Y la pregunta que siempre nos hacen es de qué manera ellos pueden visualizar esa o cómo reciben esas alarmas, cómo se les notifica a ellos. A ver si Avani tiene esa facilidad. Sí, sí la tiene. De hecho, vamos a ver a continuación, cuando ya terminemos la sesión de preguntas, el software que vamos a ver a continuación es para gestión del sistema y justamente ahí podemos cargar los planos de cada uno de los paneles que tengamos en red, como este caso que estás mencionando, que son varios paneles, no es uno solo. Y tenemos incluso la notificación. Este software que vamos a ver a continuación nos va a permitir visualizar en tiempo real y el dispositivo, incluso la ubicación del dispositivo que se está activando en alarma o que está notificando algún estado, ya sea avería, alarma o supervisión. Ah, perfecto. Me adelanté a Sí, los hechos fue entonces. sí, sí. En el próximo módulo vas a ver y cualquier pregunta que te surja ya más concreta, ahí Perfecto, la podemos perfecto. analizar. Ok. ¿Alguna Bien, otra pregunta? ¿algo más? Ok, eso lo voy a tomar como que todo está bien y todo el mundo te está entendiendo y está fácil. Muy bien. Creo que hay una pregunta de Ecuador, de Macrotexa. El panel se puede configurar también desde el teclado, Gabriel. Sí, también, ¿Ok? Creo que me también. están preguntando, sí, pero creo que no se puede hacer con el RP. Tiene que ser en el panel directamente o con el software. Sí, tiene que ser directamente en el panel o usando el software. Sí, o sea, en el teclado del panel o en el software. El panel remoto, el RP, corrígeme si estoy equivocado, Nay, creo que no se puede Sí. programar desde el remoto, No, ¿no? no permite programación desde el RP, desde el panel remoto. Sí, Solamente sería desde el panel principal. exacto, y eso es por cuestiones de seguridad, obviamente. Sí, sí, correcto. Ok, El RP bueno, solamente permite hacer las acciones de usuario, reconocer alarmas, silenciar, lo mismo que se puede hacer en el panel, pero sin entrar a programación. excelente. Ujú. Bueno, sigamos. Bueno,
sigamos. Yo voy a cerrar. Excelente la asistencia, 67 personas, Jonay, atraes gente. Qué bien. Ok. Me voy a Muy bien. desconectar acá porque vamos a ver, ayer de hecho estuvimos haciendo pruebas y ambos software pueden convivir. Miren, no lo voy a cerrar, solamente lo voy a minimizar acá y voy a abrir el otro, pero me aseguro de que esté desconectado. Los dos sí no pueden estar conectados al mismo panel al mismo tiempo, o uno o el otro. Este sería uno de los requerimientos a tener en cuenta. Lo desconecté, lo dejo abierto y vamos al otro software que es este que se ve acá, que se llama Graphisoft o Graphic Software, software gráfico. Y aquí sí vamos a poder cargar los planos y hacer la gestión del sistema o de los sistemas, de los paneles que tengamos conectados una vez que el sistema ya esté instalado y funcionando. El usuario es admin también y aquí el password es admin. A ver si lo escribí bien. Pero como les decía, no se preocupen mucho para aprenderse esto ni anotarlo porque cuando quieren el software mandamos el manual y en el manual está perfectamente indicado. Aquí también pueden cambiar cuando entremos. Aquí está la pantalla de bienvenida, muy parecida a la anterior. Básicamente las opciones son similares. Vamos a crear un nuevo proyecto. Que a lo mejor se demora un poquito, pero ya estamos. Vamos a ponerle certificación. Aquí llenamos los datos. Certificación Babel. La compañía. Voy a poner el nombre de la empresa a la que pertenezco. Programador. Se me fue. Ajá. Aquí lo podemos guardar. Se ha guardado, se ha creado satisfactoriamente y nos vamos a abrir. Nos vamos a Open. Lo abrimos y buscamos el que acabamos de crear, que es certificación. Y aquí estamos dentro del software. A diferencia del anterior, lo primero que vamos a hacer no es comunicarnos con el panel. Vamos a hacer ciertas configuraciones que no la podemos hacer si estamos conectados. Pero no se preocupen, en caso de que haya algún error, algún olvido, que es normal y estemos conectados y querramos configurar algo, el software nos va a avisar, nos va a dar una advertencia y simplemente nos va a decir que primero desconéctate, configura y luego te vuelves a conectar. Por lo pronto vamos a dejarlo así desconectado y vamos a ir viendo las opciones que tenemos por acá. Fíjense que vamos, yo creo que entrar a la parte más interesante o la particularidad que tiene este software con respecto al otro, que es el hecho de poder cargar los planos. Primero vamos a entrar en la configuración de conexión. Yo lo tengo así porque lo tengo por USB, como les decíamos anteriormente. Está por USB, aquí no tengo que hacer nada, solamente decirle cuál es la dirección del panel, las tarjetas de lazo, que aquí está deshabilitado. Si queremos que este software podamos silenciar sirenas a través del software, le dejamos marcado este control. Si queremos que no, que obligatoriamente la persona que esté encargada del monitoreo del lugar y esté manejando el software no pueda silenciar si no se dirige físicamente hasta donde está el panel, entonces lo desmarcamos. Como les decía, si lo ponemos en Ethernet, vamos a tener aquí que poner la dirección IP que tenga el panel. Hacemos una red punto a punto entre máquina entre computadora y panel de incendio. Yo lo voy a dejar por USB. Voy a cancelar acá. Y si seguimos en configuración, vamos a poder configurar los pisos o los planos o los niveles que tengamos en el edificio o en el lugar donde estemos trabajando. Yo voy a traer un primer plano, le voy a decir aquí que es el piso número 1, le voy a dar un nombre, piso 1, y en este buscador voy a cargar el archivo. Estos archivos, si se fijan, están en DWG en AutoCAD. Ayer estuvimos haciendo pruebas y nos dimos cuenta que las versiones más recientes de AutoCAD, como la 2024 o 2023, el software no las lee. Entonces, lo recomendable aquí es hacer el archivo en la versión que tengamos de AutoCAD, pero guardarla en 2010, versión 2010 o anterior. Esta, por ejemplo, está guardada en 2010. Yo lo voy a abrir aquí, le voy a dar salvar
y automáticamente vamos a ver la misma planta que habíamos visto hace un momento en el software anterior y la vamos a seguir utilizando de ejemplo. Voy a cargar otro nivel, nivel 2. Voy a poner piso 2. Voy a mi nivel 2 de ejemplo, lo cargo, salvo y automáticamente lo tengo acá y vamos a hacerlo con un tercer nivel. Piso 3. Piso 3, este sería el último y lo salvamos y aquí los tenemos. Ya puedo cerrar esta ventana y fíjense que no ha pasado nada. En esta vista no tengo planos ni tengo visualización ninguna. Para lograr esto le damos a refrescar a este botón que ven acá azul. Recuerden que no traten de memorizar todo porque obviamente se les va a ir olvidando. En cada paso vamos a ir haciendo varias cosas. Esto está, como John decía, en un PowerPoint que les vamos a compartir y está paso por paso con imágenes. Está muy fácil de entender y además vamos a tener la grabación. Voy a dar refrescar y fíjense que automáticamente me sale en las pestañas de piso 1, piso 2 y piso 3. Si me voy a piso 1, aquí puedo navegar como si estuviera navegando en CAD dentro del plano. Si me voy a piso 2, lo mismo. De hecho, puedo seleccionar. Obviamente no puedo modificar módulos ni elementos, pero puedo hacer selección. Aquí tengo piso 3 y en la pestaña principal todavía no tengo nada. Si yo quiero cargarlos aquí, yo puedo a través de este botón, le defino que quiero traer el piso 1, que no puse piso 1, puse un símbolo, pero bueno, ya se va a quedar así. Agregar, nos va a cargar el piso 1. Vamos a traer el piso 2. Vamos a traer el piso 3. Y yo creo que por aquí va la pregunta que nos hacía hace un momento nuestro compañero, que nos preguntaba que cómo nos enteramos de las alarmas. Pues bueno, aquí si son muchos pisos y si son muchos edificios, vamos a tener todo un esquema, ¿no? De hecho, esto lo podemos mover, lo podemos igualar a cómo está a lo mejor diseñado, ¿no? Vamos a suponer que el piso 1 es un edificio por acá, que a lo mejor el piso 2 en una vista en planta general no están uno encima del otro, sino que están como en edificios, suponiendo que fueran edificios y no pisos. ¿Sí? Si hay una alarma en el piso 1, lo primero es que vamos a ver en esta pantalla que esto se va a marcar en rojo. Nos va a parpadear en rojo y nos va a decir, oye, la alarma es en el piso 1. Bueno, pues vamos a la pestaña de piso 1 y nos va a circular o marcar en rojo también, va a estar parpadeante, intermitente, el elemento específico y la ubicación. Si tenemos un plano bien elaborado con las ubicaciones marcadas, nos vamos a dar cuenta enseguida dónde está ocurriendo el evento. ¿Cómo logramos poner los elementos acá? Porque acá solamente tenemos el dibujo, no tenemos todavía ningún elemento real con el que podamos interactuar. Eso lo vamos a hacer enseguida. Vamos a venir a vista. En vista nos vamos a ir a configuración del panel, pero antes de eso sí me interesa ya conectarme con el panel, porque van a ver lo que va a suceder. Le voy a decir que mi panel está conectado por USB en el puerto de comunicación número 4. Este es el puerto. Nos lo va a marcar como puerto válido. Fíjense que aquí está hecha la conexión. Les vamos a dar OK. Y ya estamos accediendo a los datos o a la base de datos del panel. Ya estamos conectados. Fíjense que nos marca aquí arriba como conectado. Vamos a ir de nuevo a vistas y nos vamos a configuración de panel. Le tenemos que decir qué número de panel, en el caso de una red que tengamos más de un panel, 2, 3, 4, hasta 8 paneles, tenemos que decirle al software a qué panel queremos entrar, en este caso al 1, y estamos dentro. Fíjense, esto le recuerda, ¿verdad?, al software anterior. Fíjense que es básicamente lo mismo. Quiere decir que esta plataforma nos permite hacer lo que hacíamos con el otro software, pero nos da también la funcionalidad de organizar los planos, ¿no? Si nosotros tenemos que agregar algún dispositivo, se hizo la instalación y en algún momento se amplió el lugar y tenemos que agregar más detectores, más módulos, o tenemos que hacer lógicas
de programación distintas a la que teníamos inicial, lo podemos hacer por acá. Fíjense que aquí tenemos la misma tabla. Vamos a leer los dispositivos. Esto nos va a tardar un poquito, unos segundos. Aquí tenemos los 5 dispositivos que tenemos conectados al panel. Lo tenemos acá. Nosotros acá nos podemos regresar. Ya una vez que carguemos los dispositivos, sí los vamos a poder arrastrar al plano. Antes de tenerlos cargados, no tenemos nada que arrastrar al plano. Por eso hicimos este paso antes. Nos vamos aquí a vista, a full mode. Lo podemos hacer un poquito para acá. Fíjense que tenemos acá el nombre del edificio o del proyecto. Le pusimos TestBTC, el panel número 1. Del panel número 1 tenemos los 4 lazos que pueda tener el panel. En este caso tenemos pulsador manual, no tenemos ninguno. Detector de temperatura, no tenemos ninguno. Detector óptico, tenemos uno. Abrimos acá. Tenemos uno. Que fíjense que dice óptico, entre paréntesis 4. Esta es la dirección que ocupa el detector, que es la dirección número 4. Tenemos multicriterio, que es la dirección número 5 del lazo. Módulos de entrada o módulo monitor, la dirección 1. Y los módulos de salida que teníamos, el 2 y el 3 que habíamos configurado para las sirenas. Vamos a arrastrarlo para el piso 1 y vamos a hacerlo coincidir con lo que tenemos en el plano para que ya entonces tengamos interactividad entre los dispositivos. Vamos a darle acá y tenemos que darle clic derecho, plot, para poderlo colocar. Y aquí viene la primera advertencia, como les decía. Fíjense que nos dice para poder representar o poner dispositivos, primero deshabilita la comunicación, ¿no? Entonces vamos a hacerle caso a esto. Es lo que les decía, hay configuraciones que tenemos que hacer offline, no la podemos hacer conectados al panel. Nos vamos a desconectar, vamos a comprobar que estemos desconectados aquí con la visualización del letrero en rojo. Vamos a probar de nuevo, plot. Nos va a dar otro error. Esto lo estoy haciendo a propósito para que lo vean. Nos dice que seleccione o editemos el ploteo o la posibilidad de imprimir, si se quiere traducir así, al plano. Eso lo vamos a ver acá, en esta casilla que está deshabilitada, que dice plot, la tenemos que habilitar y ahora sí nos va a permitir arrastrar dispositivos. Le decimos plot. Este es el dispositivo número 4 que está en la oficina, vamos a ponerlo aquí. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con... Fíjense que se va quitando la señal. ¿Cómo sabemos que ya lo tenemos ubicado en el plano? Cuando ya no tenemos esta señal de advertencia. Esta señal de advertencia nos va a indicar que el dispositivo no ha sido trasladado al plano. Lo tenemos en la base de datos, pero no lo hemos representado todavía en el plano. Vamos a poner el multicriterio, que es el que está en la sala de control. Vamos a poner ahora los módulos. Este es el módulo, ¿cuál era? El módulo número 1. El de la válvula, módulo monitor para la válvula de incendio. Vamos a irnos a los módulos de control, el número 2 para la sirena de las bombas. Y vamos a irnos al número 3, dirección número 3 para la sirena de la sala de control. Listo. Aquí tenemos los dispositivos. Cuando hagamos esto y nos conectemos de nuevo al panel, lo que suceda realmente en uno de estos dispositivos nos los va a reportar inmediatamente en el software. Si el detector 4 entra en alarma, se va a activar. Aquí nosotros también podemos, por ejemplo, seleccionar. Vamos a seleccionar el número 5. Vamos a editar aquí. Fíjense que nos dice dirección 5, panel número 1, modo día y noche, perdón. Y localización está vacía, está en blanco. Vamos a editar. Vamos a decirle que está en la sala de control. Si se dan cuenta, es más visual, es más fácil hacerlo así que hacerlo de la otra manera, que tenemos que tener toda una bitácora. Si tenemos 200 dispositivos instalados, tenemos que ir llevando el registro. Y aquí ya lo tenemos de manera más visual, un poquito más
más ameno de hacer. Si queremos cambiar la sensibilidad y queremos activar modos día y noche, por ejemplo, aquí podemos decirle, en modo día vas a trabajar con una sensibilidad media o con una sensibilidad baja, siguiendo el ejemplo que habíamos visto anteriormente, y en el modo noche tu sensibilidad va a ser alta, ¿no? Aquí están los grupos. Podemos ver a qué grupo pertenece. Dice grupos lógicos, ninguno todavía configurado, no hemos configurado ningún grupo lógico. Aquí podemos subir esta información, la cargamos en el panel. Podemos cerrar acá. Aquí podemos hacer lo mismo. Vamos a ponerle oficina. En modo día y noche vamos a dejarlos así y vamos a irnos rápidamente a la tabla de lazo. Vamos a configuración, a vista, perdón, y vamos a configuración de panel. Panel número 1, entramos, buscar y miren los cambios que realizamos. Fíjense que aquí, fíjense que le pusimos al detector número 5 la etiqueta de sala de control, al detector número 4 la etiqueta de oficina, activamos en el número 5 el modo, perdón, en el número 4 activamos el modo día y noche, aquí está. Fíjense que los cambios se van reflejando, esto es igual, si queremos hacer grupos de zona, podemos hacerlo como habíamos visto anteriormente. Esto en caso de que no tengamos una programación previamente realizada con el software que vimos anteriormente o ya tengamos el sistema funcionando y suceden cambios. Sabemos que las instalaciones son dinámicas, no son estáticas y querramos realizar alguno de estos cambios, ya lo podemos realizar con la ayuda de este software en caso de que contemos con él. Básicamente no vamos a ver cada una de estas pestañas porque es lo mismo, es lo mismo que vimos ya hace un rato. Aquí la novedad o lo nuevo es el hecho de poder cargar los planos. Lo mismo podemos hacer con el plano del piso 2, con el plano del piso 3, podemos ir metiendo los elementos allí. Recuerden que para esto debemos estar en el modo full mode. Así. Otra cosa interesante, lo voy a conectar. Lo voy a conectar. No, perdón. Voy a salir aquí en View. Vamos a vista de panel. Vamos a vista de panel. Le vamos a dar número 1. Miren, acá entramos a la pestaña del panel como tal. Estamos viendo como un espejo, si se quiere ver así, del display del panel. No sé por qué aquí no me está mostrando. Vamos a conectarlo. Está desconectado. Vamos a conectarlo para verlo en tiempo real. Y me debe mostrar el display con la fecha, con la hora, con el estatus. Perfecto. Miren aquí. Fíjense que los segundos van cambiando. Tenemos la hora actual, las 11:36 de este lado. La fecha. Aquí podemos hacer resetear, podemos silenciar. Silenciar si habilitamos la opción de silenciar en la pestaña que vimos de configuración inicialmente. Si no, no vamos a poder silenciar desde aquí. Tenemos que ir físicamente al panel. Pero aquí tenemos una vista de los fuegos, fallas, como si estuviéramos delante físicamente del equipo. Esta es otra de las funcionalidades muy interesantes que tiene este software. Y podemos cerrar. Yo creo que de este lado ya no se me está quedando nada. Aquí lo podemos ocultar. Se lo podemos ocultar. Se va de la barra. Se va de la barra de tarea y se nos oculta por acá. Le damos doble clic y lo volvemos a conectar. Yo creo, Ivo, no tenemos ningún dispositivo manual que podamos activar para verificar. Creo que no tenemos nada. Tirar al lado del panel y... Sí, tendríamos que. Pero bueno, básicamente No, yo tengo un creo que. botón, no estoy seguro qué hace el botón. Si quieres me conecto un momentito, espérate. Sí. Y bueno, y ya si el botón hace algo que después no podamos solucionar muy rápido, pues ahí nos disculpan. Ajá. Si quiere, vámonos a lo que Ivo va, vámonos a vista de panel.
y vamos a ver qué sucede. Sí, cuando dame un activemos minuto. el- Aquí estoy cuando- acercándome al demo. Sí, no te preocupes, te esperamos. Cuando actives el botón allí, debemos ver aquí la notificación. Estamos haciendo una conexión aquí como la televisión. Esto es multitasking, multi-country. Estamos en varios países a la vez y miren qué bien, qué maravilla la tecnología, ¿no? Aquí tenemos una maleta demo que tiene Ravel y que a los integrator, contractor, o sea, clientes nuestros de Ravel per se, le va a ser muy útil porque pueden mostrar esto como un demo kit a sus clientes e incluso puede servir para hacer pruebas en sitio, ¿verdad? Esta maleta está disponible en inventario y todo lo que se ha hecho sobre el software que Unai acaba de compartir, sea la Vanis Graphics Software, que es el último que vimos, el primero que viene por defecto con el panel para programar, puede usarse con este panel. Aquí tengo los detectores, que son los que están visualizando la base de datos, ¿verdad? Tengo los 3 módulos que están visualizándose en la base de datos. Y tengo un botón aquí, pero no estoy seguro qué rayos va a ser el botón, ¿verdad? Y no sé si este botón, y bueno, va a formar un ruido aquí que déjame poner, bueno, la sirena está off, así que no debe hacer nada. Lo voy a apretar y veremos qué pasa. No estoy seguro si está conectado al dispositivo de lo que estamos viendo en la base de datos, ¿bien? Así que no estoy seguro si la magia se va a hacer. Voy. Sí, Sí, ahí está. Es el módulo. Listo. Monitor, ¿bien? ahí estamos. Vamos a silenciarlo. Sí, siléncialo otra vez ahí. Nos pide el password. Correcto. 54321. Ajá. Silence. Ya está. A ver, enter. Ya, ahora sí. Ahora fue que llegó la señal tuya acá. Ahora sí, ya se silenció. Sí, hay que darle silenciar y se silenció. Esto está interesante, Ivo, porque aquí podemos mostrar, por ejemplo, los reportes. Aquí, si vamos a reportes, eventos, y nos debe salir esa alarma. Parece que tiene un retardo, parece. Sí, puede Claro, ser, y exacto. también Nadie la está en conexión, porque México. estamos Esto está acá en Miami. en remoto, Es exactamente. un VPN de una computadora, que es un servidor que está acá abajo. Entonces, por supuesto, cosas a considerar y por esta y algunas razones, UL y algunos inspectores y algunos códigos no aceptan estas cosas, ¿no? Y gracias a Dios que no lo aceptan, porque si no viene el momento en que las cámaras van a empezar a detectar incendios y los que metemos fuego, pues nos vamos a quedar fuera del negocio. Claro. Ahora, permíteme decir algo. Sí. Aquí está el puerto USB, es un puerto USB como el que tienen las impresoras. Este cable viene incluido con el panel, ¿verdad? Y hace la vida muy fácil. No tenemos que hacer lo que hace la competencia, que hay que comprar una tarjeta adicional o conectarnos a través de RS485 y empezar a configurar esas comunicaciones seriales que están un poquito viejitas ya y que la computadora moderna no acepta. Pues en este caso ya es con un cable USB a la computadora, nos conectamos, identificamos por dónde nos vamos, como si estuviésemos poniendo un pendrive. El computador dice: aquí tengo a alguien que me está entrando por puerto USB. Vengas al panel de incendio, levantas tu software de Avani y todo empieza a funcionar. Así que esto hace la vida fácil, el software hace la vida fácil. Extremadamente plug and play, como dijo yo anteriormente. Bueno, corto la transmisión por acá desde Miami. Gracias, Ivo. Bueno, aquí pueden ver, yo aproveché que tenemos un evento real y entré en la pestaña de eventos o reportes. Fíjense que acá nos está marcando los 2 eventos que tiene el panel. Aquí tiene la alarma que provocamos y cuando silenciamos la alarma. La fecha, la hora, esto también lo podemos exportar, lo podemos imprimir. Bueno, José Navarrete está en una pregunta y Martín Núñez subió la mano. Así que si quiere, José Navarrete, si quieres desbloquear tu micrófono y hacer la pregunta. Bueno, aquí el segundo programa viene con la compra del panel. No. No, claro. Sí tiene costo. Sí. Exacto. Y son licenciados, Nino. Perdón. O sea, el software es licenciado. No estoy seguro. Onay, ¿es licenciado el software? Sí,
John, sí, positivo, es Sí, es. licenciado. Ok, Sí. ok. Cuando Es no, cuando licenciado. no, cuando no lo compra, ¿por qué tiempo o qué tiempo de duración tiene? One time payment, toda la vida. Ah, perfecto. Ok, gracias. Hasta que cambien de Windows y haya que hacer una actualización, entonces, por supuesto. Bien. Es Exacto. una buena inversión de $30,000. No. Otra No, pregunta. no viene por estaciones de trabajo. No tiene la filosofía de ese software que empieza con O y termina con X. Y que te quiere vender la PC también. No. Tienes el software, tienes múltiples clientes, o sea, no hay esa limitante. Excelente. Onay, buenos días. Buen día. Martín. Sí, una pregunta. Habla Martín Núñez. Dale, Martín. ¿Qué tal, Martín, ingeniero? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Una pregunta. En este caso, fue una falla ensayada. En una situación real, ya vi que cómo se puede detectar la falla de una manera fácil y rápida y al mismo tiempo te dice a qué horas fue y a qué horas la deshabilitaste. Pero vamos Sí. a considerar, la pregunta es, también indica cuando es una falla por mantenimiento, que el dispositivo ya requiera servicio, que ya requiera atención. ¿También lo indica el panel? Sí, correcto, así es. Sí lo indica. Ok, En tiempo real sí, también. en tiempo real. Y esta falla no provocaría una alarma. Esta falla no provoca que las sirenas se activen. Es una falla de supervisión. Ok, exacto. Ujú. Y Sí, entonces, si es una supervisión y si en ese momento no tengo mantenimiento, puedo inhabilitar en lo que el la- mantenimiento se hace para que, porque seguramente me debe estar mandando una alerta. sí, la puedes inhabilitar de forma temporal. La falla va a volver a salir porque las normas, cuando los paneles responden a las normas, por ejemplo, la NFPA lo indica así. Puedes inhabilitarla unos minutos, pero la falla la vas a tener constantemente. Es recurrente, ¿no? Va a entrar en un Correcto. loop y hasta que no soluciones esa falla no te va a dejar de dar la notificación. Es bastante molesto precisamente para que te lleve a la acción, para que Sí, tengas exacto. que hacer lo que debas hacer para corregirla, porque el sistema debe estar en óptimas condiciones. Perfecto. Y la otra pregunta es, en caso de, como comento, una falla real, una situación de fuego, ¿tiene algún botón específico que te pueda alarmar, tanto piso 1, piso 2 y piso 3 como tu ejemplo, Sí, sí, para empezar a evacuar y salir y hacer todo el sí. protocolo de Se puede seguridad? hacer evacuación organizada, se pueden ir activando los pisos contiguos al piso que esté en alarma. Y de hecho este sistema se puede integrar con sistema de evacuación por voz. Y pues si tienes altavoces en la instalación y tienes personal allí para emitir mensajes de voz en vivo, lo puedes hacer también para que la evacuación sea organizada. Perfecto. O sea, sí Ujú. tiene sistema de voceo. Sí, no lo trae, el sistema no lo tiene incorporado, pero lo puedes integrar. Puedes hacer una integración y lo puedes hacer con un sistema de voceo incluso que Con un tercero. No tiene que, de un o sea, no tercero, otro exacto. Ok, fabricante. Sí, sí. Sí, correcto. perfecto. Sí, Pueden sí. escribir al final y nosotros podemos sugerir el diseño que puede hacerse para un tema de Correcto. Podemos notificación por voz. apoyar. Ujú, exacto. Exactamente. Sí. Ok. Y perdone, y Onay también, ¿tiene jack telefónico? O sea, hay puntos donde yo puedo tener, así como piso 1, piso 2, piso 3, y hablabas también igual de un cuarto de control. Yo puedo tener en piso 1 un teléfono que sea independiente a la red. Ya ves que típico, cuando hay un problema, se va el teléfono de una manera inmediata. Ujú. ¿Hay algún jack telefónico que yo me puedo conectar de una manera alámbrica sin Sí, te depender refieres de... como teléfonos para bomberos. Sí, sí tiene la Ándale, posibilidad. exacto. Sí, sí, sí. Ok. No, pues excelente, está muy bien. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias, eso es todo. Sí, gracias, ingeniero. Saludos. Saludos igual. Gracias. Usted, gracias a usted. Tengo son data sheets. La presentación de Aural no la tengo. Tengo los Bien. no.
No. Yo tampoco tengo la presentación de Aral y honestamente, como estábamos tan enfocados en Avani, solamente quería hacer la sugerencia que Aral es un panel que va a ser lanzado en la certificación que está planificada para hacerse en Panamá a mediados de mayo. Y como de alguna manera... No me ha llegado. ¿Perdón? Creo que hay alguien que abrió el micrófono sin querer. Sí, Kevin. No, Sí, ya lo cerró. Ok, sí. bien, no tengo una presentación de Aral, sé que el panel viene con mucho poder, yo tuve la posibilidad de ver el panel en Dubai, viene con nuevos features que fueron de alguna manera respuestas de los clientes propios de acá de América principalmente. O sea, van a haber detectores con base de 6 pulgadas, el panel remoto se redujo en tamaño enormemente. En vez de 4 tarjetas de lazo, va a tener capacidad para 8 tarjetas de lazo con la misma capacidad que tiene Avani ahora. Quiere decir que llegamos a tener 2000 detectores. Va a tener el UL que nos va a permitir, digamos, trabajar sobre skyscrapers, rascacielos para el tema de smoke control. O sea, cuando tenemos que presurizar escaleras y demás que nos exigen ese UL. Tiene una línea nueva de notificación en cuanto a horn, a sirenas y strobes. Y bueno, la capacidad pues duplica a Avani. La diferencia va a ser en este caso que por supuesto, como cualquier otra marca lo hace, los dispositivos que trabajan con Aral van a trabajar con Avani y los de Avani no van a trabajar con Aral. O sea, es un protocolo propietario para cada panel y por supuesto esto exigirá una certificación y un compromiso diferente al que se tiene con el panel Avani, porque por supuesto estamos yendo, pues digamos, al top de la línea de los paneles direccionables analógicos de Rabbit. Correcto. Yo, sí, lo que tengo es el spec. Tengo una foto que tomé de lo que se mostró en Dubai. Por supuesto, en Dubai, al no estar el panel con exigencia UL 100%, pues de alguna manera sale al mercado. Aquí todo lo de Aral está en el laboratorio de Chicago, bajo las pruebas de UL. Y entiendo que a finales de mes, mediados de abril, el panel va a estar disponible ya. ¿Ok? No tenemos ni siquiera precios para comentar hoy. Entiendo que sí va a ser algo que se va a ver en Panamá, por eso los invito que de alguna manera le caigan arriba a John para que mande la invitación y empezamos a agendar el booking de ese viaje ya, ¿no? Correcto. Ya tenemos el hotel, va a ser muy económico, unos $70 la noche, incluye el desayuno. Las invitaciones después eso las vamos a estar mandando las próximas semanas, ¿ok? Una cosa con el Aral, yo hablé precisamente con Raja hace 2 días, intercambié. Aparentemente él está calculando que va a ser como mitad de mayo, que está en UL. Efectivamente, eso pues va a ser casi como un dealer program. Ejemplo, es como la gente que conoce Honeywell Silent Night, por ejemplo, tiene Silent Night y también tiene un programa llamado el IntelliNight, o el Fahrenheit, mejor dicho, que es no todo el mundo va a tener acceso. Va a convivir el Avani, va a seguir siendo el caballo de batalla. El Aral va a ser un poco más caro, pero igualmente va a estar, para las capacidades que tiene, va a estar mucho por debajo de Notifier, mucho por debajo de Potter, va a estar mucho por debajo de varios de los grandes. Ya se los voy a mostrar, enseguida se los muestro. Okay. ¿La ven? Ahora sí. Ok, como ven, sí. Vamos a tener las bases de 6 pulgadas, el remote panel va a ser mucho más pequeño, más estético aún. El panel touch, que con el display es en colores, los módulos salen en blanco, las sirenas y sirenas con strobe en forma circular, o sea que puede servir tanto para ceiling como para pared. Y para el Avani va a salir un pull station en plástico, en ABS, que va a tener el mini módulo incluido. Había olvidado decir eso. Ese también está bajo revisión duele y por supuesto va a facilitar lo que está pasando con Avani actualmente, que tenemos que estar adquiriendo el mini módulo y el pull station metálico. Este va a ser un pull station de dual acción, mucho más estético, mucho más, digamos, acostumbrado a lo que estamos a lo que estamos viendo.
Va a salir más económico también que comprar Exactamente. Claro, Y ya nos evitamos el problema de que se nos olvidó cotizar el mini módulo o que pedí los pools y no sabía que tenía que agregar el módulo PD o el PM. So, va a facilitar la vida en el caso de ordenar. ¿De acuerdo? Okay. ¿Alguna pregunta? Yo creo que yo estoy interesadísimo en ir al evento en Panamá, simplemente por la certificación de Aural, ¿eh? Así que... Okay. No, y en Panamá también vamos a cubrir los paneles convencionales, los UL, y también, ¿por qué no? Los CE también. Y también hay mucha gente pidiendo capacitación sobre el AR25, el panel de descarga, el panel para utilizar del panel de supresión. Estos dispositivos, supongo, son de su marca, pueden trabajar con... depende de los dispositivos, Martín. O sea, tú, por ejemplo, puedes conectar cualquier dispositivo convencional a un módulo direccionable de Avani. Pero, por ejemplo, lo que son los módulos, por ejemplo, los detectores direccionables tienen su propio protocolo de comunicación. O sea, no puedes utilizar un detector direccionable de otra marca con Ravel, no funcionaría. Pero, por ejemplo, un pull station que ahorita, una estación manual de Honeywell, sale mucho más económica que lo que ofrecemos nosotros. Y hay que conectarla a un módulo direccionable. Que funciona perfectamente, la gente lo está haciendo así. Pero dentro de un mes y medio, más o menos, sí, mes y medio, finales de marzo nos dijo Raja, vamos a tener nuestro propio estación manual pull station, ya con su módulo direccionable incorporado, va a ser más económico. Sí, aquí están diciendo claros hasta poder usar el panel. Los programas bien, o sea, como vieron, es bien sencillo. Yo los invito a que de alguna manera los demo kits están disponibles para la venta, Claro. o sea, pueden adquirirlo. Igual pueden adquirir los paneles con 2, 3 detectores, módulos para montar sus showrooms. Claro. Creo que de alguna manera estamos haciendo algo que la competencia no hace, pues están viendo cómo programar, están viendo cómo aprender, todos van a recibir su certificado de Avani. Los invito a pues, que de alguna manera pues también lo practiquen en su sitio, ¿no? John, por nuestra parte creo que estamos listos. Sí, yo le diría que muchas gracias a todos, que yo sé que tomar 2 horas y pico de su mañana no es fácil, espero que les haya gustado. Aquí el enfoque es 2 cosas, en lo comercial, como dije al principio, que Onay están de acuerdo, sé que el personal también de Ravel también. Tenemos bodega en Miami, estamos incrementando cada 3 meses el inventario, ¿ok? Vamos serán unos meses o en poco tiempo vamos a tener suficiente inventario para poder entregar a tiempo. Ahorita estamos haciendo entregas bastante tiempo, las entregas están muy buenas, no son entregas de 6 y 8 y 20 semanas, pero también han sido pedidos más pequeños, la gente está ensayando los equipos. No sé si está la gente, tenemos 2 distribuidores en Costa Rica, uno de ellos está, creo que los 2 están en la llamada. Uno en particular me dijo, mi gente, llegó el equipo, la Vani, lo sacamos de la caja, inmediatamente mis técnicos empezaron a conectar todo, y hicieron pruebas con los pull stations, hicieron pruebas con el detector de humo, facilísimo. O sea, la idea es que el equipo sea, como dije anteriormente, casi plug and play, bien fácil. Bueno, repito, lo comercial, al estar XWorks, no hay otro fabricante que yo conozca que pueda ofrecer XWorks Miami. A nuestros clientes de México, pues eso no es una gran diferencia para ellos si viene de Miami o viene de Nueva York el equipo. Pero sí, el resto de América Latina y el Caribe, casi todos ustedes tienen el forwarder o la bodega o el almacén en Miami o cerca. Entonces eso lo va a ahorrar mucho en fletes internos, y además la entrega la hacemos nosotros. Si están en un radio, creo que de 10 millas cuadradas donde está Ravel Américas, eso se los entregamos gratuitamente, ¿no? Entonces los precios están agresivos. Ahorita no voy a comentar, no voy a decir ni qué país ni quién, pero un proyecto de un hotel. Un hotel de 18 pisos. El distribuidor intentaron con Simplex, con Notify, con todos, y el cliente durísimo con los costos. Le cotizamos una Vani. Creo que son 2 en red, si no me equivoco. Algo así como 900 detectores, o sea,
y parece que lo vamos a ganar, no solamente porque es UL, sino porque también por el precio. Como hubieron 900 detectores, negociamos un pequeño descuento adicional en los detectores. O sea, somos bien competitivos en precio. Y esa es la idea, darles a ustedes más armamento para poder atacar ese mercado, que es un mercado de precio, pero igualmente exige UL. ¿Ok? Espero siendo el primer curso que haya sido del agrado de ustedes, vamos a ir mejorando. Como comentó Ivo varias veces, vamos a hacer el curso en Panamá. Vamos a invitar a todos y esos de ustedes que tienen subdistribuidores también, pues eso les damos en la mano a ustedes, que ustedes los inviten a ellos, ¿ok? Siempre que sean auspiciados por el distribuidor principal, sean bienvenidos, ¿ok? Si no hay más preguntas, quiero darle las gracias a Onay Pomares y a Ivo. Ivo y Onay son grandes amigos míos. Ellos son también, de cierta forma, afiliados. Ellos son un distribuidor master desde Miami, también de Ravel. Manejan otras marcas también en circuito de radio, televisión, control de acceso. Así que les surge que le hablen a ellos también para otras necesidades, ¿ok? Aunque la oficina sí de Ravel América sí es independiente. Es una oficina que está registrada en Miami desde la empresa matriz en la India, ¿ok? Así que sigamos adelante. Yo creo que casi todos los distribuidores que vamos a tener en América Latina estuvieron en esta llamada hoy. Eso no incluye a 8 o 9 que teníamos en la llamada el martes del Caribe de habla inglés. Ahora el plan es, yo voy a dejar de nombrar distribuidores. No quiero llenar el mercado ni prostituirlo como han hecho otros fabricantes. Yo creo que ya estamos con un buen canal de distribuidores. Ahora la idea es capacitarlos a ustedes, ir creciendo, ¿ok? Y que sigan formando parte de la familia de Ravel. Esto fue muy bueno porque hoy ustedes son pioneros. Son los primeros, este es el primer curso y son los primeros distribuidores, pero yo creo que ya vamos a tratar de trabajar con más calidad que cantidad, ¿ok? Si no tienen más preguntas, aprovechando que Onay y Ivo están en la llamada, entonces les damos las gracias. Denos unos días, por favor, porque sí, Martín, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, ok, muchísimas gracias. Mira, yo considero, o no sé si ustedes tengan ahí dentro de su software y la presentación la hagan a través de una arquitectura de diseño, o sea, desde presentar el panel, la fuente, la capacidad de la fuente y todos los dispositivos. Y, y también igual, no sé si se puede hacer una presentación en isométrico para poderlo visualizar de una manera más, yo considero más técnica. No sé En si es posible. isométrico. Eso Sí, no te sé decir. Acuerda que realmente también la razón por Ravel es darles también a ustedes una opción más económica y fácil de programar. O sea, si la gente lo pide, un isométrico, pues lo podemos desarrollar. O sea, no veo ningún problema. Lo que pasa es que estamos arrancando y parte de la razón de esto también es recibir de parte de ustedes un poco de feedback, retroalimentación, ¿ok? sí, Para poder hacer lo que usted está sugiriendo, Martín. sí. Ok, Muchísimas, déjame sí, aclarar algo. Ravel gracias. como tal hoy no tiene ese software en ISO, Martín, ¿verdad? Pero con un tercero sí lo podemos hacer. Claro, lleva un costo asociado de rendering, all right? Porque por supuesto no hay un edificio patrón, o sea, hay que crear el edificio y por supuesto el edificio tiene que ir en red para que integres Ravel con ese Building Management System que es que tenemos y que no solo trae incendios, sino todo el resto de los sistemas. ¿De acuerdo? Pero de parte nuestra sí existe la solución si necesitas un BMS con B de Building
que te muestre un isométrico de la facility donde estás instalando tus sistemas y está integrado con Ravel. ¿Ok? Sí, sí, José Miguel, sí. ¿Y sabes por qué lo pregunto? Porque como también veo que su sistema de ustedes tiene los dispositivos ya en el software, entonces también igual, de alguna manera, ahí veo que tiene herramientas, entonces ahí en esas herramientas a lo mejor es donde yo podría hacer hacer la arquitectura de diseño de mi nuevo sistema o de mi sistema al que voy a implementar a Ravel. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, digo, su software de ustedes tiene muchas herramientas, veo que tiene herramientas, entonces yo siento que sí las puedo yo ocupar, porque también igual tiene acceso a AutoCAD, entonces eso ya está Claro. fabuloso. Oh, ¿estás hablando de tú hacer un desarrollo adicional a lo que tenemos con el Graphic Software? Sí, se puede firmar un acuerdo de no confidencialidad, algo que tenemos que discutir con Ravel, pero estoy casi seguro que los API y los SDK van a estar disponibles si tú quieres hacer una extensión hacia adelante del software con cualquier otra integración o desarrollo isométrico o algo así. Está bien. No, está muy claro, ¿eh? Y la verdad que yo, en lo particular, mi opinión es que les digo muchas felicidades. Su equipo es muy amigable. Creo yo que sí, mucho éxito, la verdad. Sí, Sí lo Gracias, es. Martín. Gracias, gracias Martín. Gracias. Martín. Sí, No, sí, gracias a sí. ustedes. No, y lo bueno es que, valga la redundancia, no estamos obligándole. Yo vengo de otras, he estado en otras organizaciones ya gigantescas, multinacionales, que todo eso tiene su pro y su contra, donde te exigen solamente manejar una marca. A nosotros, esto lo hemos hablado, no nos importa que manejen otras marcas, siempre y cuando le den su espacio a Ravel, lo muevan, lo ofrezcan, pero no tenemos ningún problema. Yo, por ejemplo, personalmente, que vengo de 9 años que estuve en Honeywell, lo tengo todavía en el corazón, y yo entiendo que, por ejemplo, la marca pesa por el nombre, pero yo estoy viendo, ya lo estoy viendo, la gente se está enamorando de Ravel, le está gustando mucho. Repito lo que dije al principio, yo no pensé que iba a haber tanto interés en la parte convencional, lo estamos viendo muchísimo también. Francamente, por el precio. Son paneles pequeños para espacios pequeños, pero son muy buenos en SONUL. Y lo mismo con Avani, y lo mismo va a ser lo mismo con el Aral. Así que aquí estamos. Lo único que queremos es que se pongan la gorra de Ravel y nos ofrezcan entre los productos que ustedes ofrezcan a Ravel y vamos para adelante. Y de nuevo, gracias Martín y gracias a todos. Vamos a necesitar unos días para las certificaciones, las vamos a hacer llegar por correo electrónico. Voy a intentar de que sean en alta resolución para que ustedes las puedan imprimir localmente. Algunos de ustedes que tienen subdistribuidores que estuvieron en esta llamada, ¿ok? Gracias, Jorge Arturo. Les pediremos de nuevo que nos manden un correo con las personas que estuvieron, porque siempre terminan asistiendo personas al curso que no se registraron o no respondieron. Así que si hay gente, confío en ustedes, confiamos en obviamente, en su ética de que sí van a ser gentes que estuvieron las 2 horas en el curso, porque de nada sirve darle un certificado a una persona que no estuvo. Pero eso lo vamos a hacer si alguien estuvo en el curso y no recibió un certificado, déjenos saber. Eso lo resolvemos relativamente fácil. ¿Ok? La gente de Texas, Colombia, un grupo grande y no hubo una sola presentación, una sola pregunta. ¿Están ahí todavía o no? No, Nino, si hubo preguntas, la mayoría fue en el chat. Ok. Pero José Sí, Miguel, fuimos respondiendo en línea de forma tal de que, ok. por supuesto, no se perdiera la atracción de la pregunta. A veces tú haces una pregunta en una conferencia y tienes que esperar y tal, y bueno. Gracias, Rosy. Exacto, y volver para atrás, le vamos preguntando en Exacto. el proceso. Entonces, tú haces la pregunta, uno responde en línea, nítido. Sí, ok, perfecto. Yo pensé que mis amigos en Colombia se nos habían dormido, también se nos habían dormido, pero Onay, excelente presentación. Realmente, Gracias, John. Gracias a todos. como dirían los argentinos, sos un capo. Y gracias
Ivo, también por tu soporte ahí en el chat. Fue excelente todo, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos. Si de aquí a una semana, yo voy a estar afuera la semana entrante, voy a estar en España, pero si en unos 10 días no han recibido su certificado, déjenme saber y eso lo vamos resolviendo. Yo no quiero que nadie que asistió al curso se quede sin su certificado, ¿ok? Listo. Como dicen en Colombia, listo. Ok, gracias Marta. Gracias por asistir. La gente de ISS también, muchísimas gracias. Pura vida. Ok. Bueno, chao, cuídense. Hasta luego, gracias, Nino. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.